Ujú.
Tardes. Hola Fernando, buenas noches. Te saluda Sergio Arones. Estamos Buenas iniciando noches. estamos iniciando la sesión a las 7:05 de la tarde. Ya tenemos participantes en la sala virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la clase maestra Valuaciones Consistentes con Mercado. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esa hora. A cargo de esta clase maestra nos acompaña Fernando Patricio Belauzarán. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma, ya que en la parte final estaremos respondiendo a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Fernando, te cedo la palabra para que inicies con el evento. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Ustedes ponen la presentación? Me comentaban en la mañana. Sí, Fernando, no te preocupes, ahora la Sí. comparto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me presento, soy Patricio Belauzarán. Soy el socio a cargo de la práctica actuarial para Latinoamérica de EY.
Bueno, el tema que vamos a estar platicando el día de hoy es relacionado con valuaciones consistentes con mercado. ¿Por qué, digamos, consideramos que esto es un tema relevante para ustedes? Por el simple hecho de que el fundamento de gran parte de las regulaciones, el fundamento de gran parte de las iniciativas de información financieras están basadas en este concepto, ¿no? Entonces, cualquier tipo de medición que de manera actuarial queremos hacer para presentar, pues en algún tipo de reporte, ya sea financiero o de riesgos, pues van a considerar este tipo de información. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Al final, como les mencioné, es un cambiante, digamos, el mundo de negocios. Al final del día hay grandes iniciativas en la región, en Latinoamérica. Les puedo mencionar el caso, bueno, de Perú, Colombia, México, que ya cambiaron hacia un marco regulatorio estilo Solvencia dos. Bueno, en el caso de Perú y Colombia están en un proceso. Países como Chile y Brasil que tienen algunos elementos de solvencia 2 y otros países que también están encaminados como Costa Rica y Panamá hacia un régimen de solvencia 2. Lo mismo, sobre todo en estos países, a lo mejor Chile está un poco más, ha detenido un poco sus proyectos en lo que es relacionado a IFRS 17. Sin embargo, no son las únicas métricas que vamos a estar donde vamos a estar utilizando una evaluación consistente o con mercado de los pasivos de contratos de seguros, sino también en mediciones como el Market Consistent Embedded Value, ¿no? Cuando queremos entregar información a las calificadoras para tener medidas más claras de rentabilidad basada en riesgo, ahí es donde todos estos elementos de evaluaciones consistentes con mercado se vuelven relevantes. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y como les mencionaba, pues claramente hay varias iniciativas internacionales, la gran mayoría ya son una realidad en el mundo, lo que les mencionaba del IASB, ¿no? Todo lo que es relacionado a la NIF 17 o IFRS 17, pero también lo relacionado al IFRS 9, cuando existan instrumentos que no necesariamente tengan un precio observable, ¿no? Algunos el CFO Forum que ha establecido los principios también del Market Consistent Embedded Value. El CRO Forum sacó un documento bastante interesante, muy vinculado para cumplir con Solvencia 2, que es el Market Value of Liabilities. Y bueno, el que dice ahí LISF pues, es la ley mexicana. En México, el régimen de Solvencia 2 está desde el 1 de enero bueno, en realidad desde el 14 de abril del 2015, pero los efectos financieros desde el 1 de enero del 2016 y nuestro régimen de reservas, pues considera, pues digamos, algunos aspectos de la evaluación consistente con mercado. Si nos vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo estamos viendo o cómo vamos a ver precisamente estos dos marcos principales, ya sea uno regulatorio como Solvencia 2 o IFRS 17, que es una norma de información financiera? ¿Cómo, qué común denominador podemos observar? Y si vemos, digamos, en cada uno de los dibujos, de la columna que está de colores del lado derecho, podemos ver la parte inferior que siempre en ambos tenemos lo que llamamos mejor estimador y por encima de ese mejor estimador tenemos algo que llamamos ya sea un valor del valor de mercado, este margen del valor de mercado, y en el caso específico del IFRS 17, que ahí dice margen del valor de mercado, pero bueno, conceptualmente o en el mundo financiero se denomina ajuste por riesgo. Entonces, como podemos ver, ya cuando estamos hablando de una evaluación consistente con mercado, siempre vamos a estar hablando de una mejor estimación y de un monto adicional que va a servir ya sea para cubrir algún tipo de requerimiento de capital o una cantidad adicional que nos va a servir para
cumplir con nuestras obligaciones, es decir, para cualquier desviación que podamos llegar a tener. ¿Ok? Entonces, siempre tengamos en mente que cuando escuchemos valuación consistente con mercado, mejor estimación y por encima algún ajuste por riesgo o un valor de mercado del margen, o sea, de un margen de seguridad, vamos a decirlo de una forma, o margen por riesgo, perdón, ¿no? Es muy importante tener muy bien esto en mente, pero ¿por qué? O sea, ya vimos que necesitamos y que las mismas regulaciones nos han estado llevando a tener esos marcos de referencia, o sea, esos mismos marcos de referencia nos exigen que las bases para poder generar ya sea un balance económico, la información financiera, perdón, va a ser esa mejor estimación y, o bueno, más un margen por riesgo, ¿sí? ¿Cuándo o por qué existe o por qué tenemos este término de consistencia con mercado? Pues cuando nosotros tenemos un instrumento financiero, déjenme cambiar y moverme al mundo de los instrumentos financieros, pues algún bono gubernamental, alguna acción, bueno, las acciones de Apple, las acciones de Amazon, pues en realidad yo veo en Yahoo Finance o en cualquier herramienta, bueno, un Bloomberg o cosas así, pero yo puedo observar, o yo puedo ver cuál es el valor de mercado que tiene en cada momento cada uno de sus instrumentos, porque cada uno de esos instrumentos pues están, digamos, dentro de un mercado, bueno, son lo suficientemente líquidos como para que pueda existir un consenso y por lo tanto puede existir un precio. Lo mismo pasa con los bonos gubernamentales. Cada día sabemos cuál es ese valor de mercado que tienen esos instrumentos a descuento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me muevo al mundo de los contratos de seguros, pues en los contratos de seguros no hay suficiente transaccionalidad. En el mercado de seguros no hay suficientes transferencias, ¿no? De pasivos de contratos de seguros, ¿no? Incluso a nivel póliza, a veces nos cubren lo mismo y no nos están cobrando lo mismo las aseguradoras. Eso es un caso un poco más extremo. Pero al final no existen suficientes transacciones para que exista un consenso. Al no existir ese consenso, no existe un precio. Y como no existe un precio y yo tengo que reflejar algo en la contabilidad, entonces tengo que hacer una estimación, tengo que construir un modelo de consistencia con mercado. Si se fijan, ya no es una evaluación a mercado, porque eso es nada más tomar el valor observable en el mercado, sino tratar de construir un modelo que el cual, si yo voy siguiendo su actualización del modelo, me va a dar ya no un valor de mercado, ya no se llama valor de mercado, sino un valor consistente con mercado. Y cuando estamos hablando del mundo de las aseguradoras, en términos muy generales, ahí es donde vamos a estar observando, perdón, ahí es donde vamos a estar viendo que como no existen precios observables, de los pasivos de seguros, pues yo los tengo que estimar, ¿sí? Pero hay que cumplir o tener cierta consistencia con lo que sí es observable en el mercado, como pueden ser tasas de descuento, como pueden ser rendimientos, ¿sí? Bueno, si nos vamos a la siguiente, por favor. Sí, a la siguiente, por favor. Ok. ¿Cómo hacemos esa estimación? ¿Qué es lo que significa esa mejor estimación? La mejor estimación es precisamente ese monto, ya sea de flujo de ingreso o egreso, que yo aseguradora espero recibir o espero pagar. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer cuando quiero hacer, digamos, mi primer paso para hacer una evaluación consistente con mercado, para construir ese modelo que va a tomar lo observable del mercado, pero lo que no es observable lo va a estimar, una de las cosas que hay que estimar es precisamente los flujos que provienen de cada una de las pólizas.
¿Cuáles son esos flujos? Los flujos de ingreso claramente son las primas futuras y los flujos de egreso van a ser los siniestros, los gastos por administrar las pólizas, los gastos de adquisición. De tal forma que esos flujos esperados, y ahorita solo estoy hablando de la parte gris oscura y azul, lo que yo voy a estar observando, lo que yo voy a estar estimando es todos esos flujos de ingreso que yo espero que ocurran en el futuro. ¿Qué monto les voy a asignar? Pues el monto que realmente espero pagar. Y a manera de ejemplo, si yo espero que en una aseguradora se mueran 9 personas cada año, pues yo voy a hacer una estimación sobre cuál es el costo de que se mueran o el pago que yo tendría que hacer si se mueren esas 9 personas. No lo voy a hacer por 8 personas, no lo voy a hacer por 10 personas. Simplemente voy a hacer una estimación de cuál es el gasto futuro por cada año si se mueren 8 personas. ¿Sí? La pregunta es, ¿realmente se van a morir 8 personas? Y la respuesta es muy clara. Muy probablemente no. Sí existe probabilidad que se mueran 7, 6, 9, 10, 15. ¿Sí? Sin embargo, yo lo que espero, y eso es muy importante, cuando hablamos de la mejor estimación, estamos hablando de algo muy parecido a un promedio. En promedio, ¿cuánto espero pagar de siniestros? En promedio, ¿cuánto espero pagar de gastos o incurrir de gastos? En promedio, ¿cuánto espero pagar de comisiones? ¿Sí? Es por eso que el término que estamos utilizando es un flujo de efectivo esperado. ¿Sí? Abusé un poco del lenguaje diciendo promedio, al final del día es el flujo esperado. ¿Con qué información debo de estar considerando estos flujos? La información más actualizada que se tenga. De tal forma que, pues precisamente una vez que ya tengo estimados el monto y el tiempo de esos flujos, si nos vamos a la siguiente, yo los voy a tener que traer a valor presente. Cuando yo los traigo a valor presente, ya no los traigo con una tasa fija. Durante muchos años en las universidades se enseñó que existían modelos, pero me estoy hablando muchos años, fueron muchos años. Y muchos de los modelos que empezaron a funcionar, por lo menos hasta hace 12, 14 años, estaban considerados con tasas fijas, primas niveladas, etcétera. Ahora no. Yo tengo que hacer una estimación de lo que realmente creo que va a ocurrir, ya sea como pagos o como la prima que voy a recibir. Y esos flujos los traigo a valor presente. ¿Con qué? Con una curva de tasas de descuento actualizada a cada fecha de evaluación. ¿Qué curva? Curva de mercado, porque eso sí es observable en el mercado. Recuerden lo que les dije. Las valuaciones consistentes con el mercado sí van a considerar lo que realmente es observable en el mercado. En el mercado no es observable necesariamente la mortalidad de cada compañía. No es observable. ¿Por qué? Porque cada compañía puede tener políticas de suscripción diferentes, etcétera. Pero lo que sí va a ser observable son los rendimientos que están disponibles en el mercado. Por lo tanto, esos flujos futuros de la diapositiva anterior, yo los voy a traer a valor presente con una curva libre de riesgo, observable en el mercado, actualizable en cada periodo de evaluación. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Ah, Y una vez que ya tengo ese valor presente de flujos de efectivo futuros esperados, eso es lo que yo voy a denominar mi mejor estimación. Pero yo les dije, no necesariamente se van a morir 8 personas. ¿Por qué? Porque es un evento futuro e incierto. Está basado en probabilidades, está basado en expectativas. De tal forma que eso no significa que yo voy a estar considerando que esa es mi verdadera obligación.
Mi verdadera obligación en realidad está en incorporar un monto adicional porque existe incertidumbre en el monto y en el tiempo en el que espero que ocurran mis flujos. O porque tal vez el haber asumido algún portafolio de seguros, pues hace que yo tenga que constituir un requerimiento de capital. Lo que estamos viendo en la diapositiva es una explicación de la técnica llamada costo de capital, que esa técnica llamada costo de capital es precisamente lo que, la que va a reflejar esa cantidad adicional que yo debo de guardar por encima de la mejor estimación para hacer frente a las obligaciones. ¿Por qué? Porque tengo que constituir un requerimiento de capital. Y ese requerimiento de capital pues tiene un costo. Yo le tengo que pedir dinero a los accionistas por encima de la mejor estimación para hacer frente a esas obligaciones y ese requerimiento de capital, ese dinero extra que le estoy pidiendo a los accionistas, pues tiene un costo. ¿Sale? Entonces, el monto adicional. En el caso específico, por ejemplo, de Solvencia 2, perdón, de IFRS 17, esa cantidad adicional está asociada o llamada ajuste por riesgo. Es precisamente una cantidad que puede provenir, pues precisamente de esa incertidumbre y la puedo calcular con medidas de volatilidad, ¿no? Como el VaR. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Si yo veo del lado izquierdo esa flecha que primero es como medio estable y después tiene una como incertidumbre, pues al final del día lo que yo quisiera hacer es dejar la parte cierta, la parte que es como un rectángulo, y separarla de la parte incierta. Y tratar de que esa parte que es cierta, la parte que no tiene incertidumbre, vamos a decirlo así, separarlos y por lo menos para la parte de abajo, que es cuando están ya las flechas que son regulares, pues tratar de invertirlos, ¿sí? O sea, bueno, todo esto es hipotético. Yo lo que quiero ver es, imagínense que yo encuentro y que yo hago una estimación de todos estos flujos y también encuentro un instrumento financiero que me replique todos esos flujos. Es decir, tengo mi contrato de seguros con mi flujo esperado y encuentro un instrumento financiero que tiene exactamente esos mismos flujos de las flechas, ¿sí? ¿Cuánto debe de valer cada uno? ¿Cuál debe de ser mayor, el instrumento financiero o la evaluación que yo haga del valor presente de esas flechas? Y la respuesta es muy simple bajo la ley de un solo precio. Bajo la ley de un solo precio, dos flujos de efectivo idénticos, uno líquido y el otro no, deben de tener el mismo precio. O sea, dos instrumentos que tienen los mismos flujos no pueden valer diferente en un mercado eficiente. ¿Sí? Eso solo existe claramente en mercados eficientes, en mercados líquidos y profundos, y eso es lo que les estoy explicando, esa técnica de ir siguiendo al modelo, el mark to model. Esa es la consistencia con mercado. ¿Por qué funciona la consistencia con mercado? Porque existe la ley de un solo precio. Bueno, no, existe porque hay mercados eficientes. Pero al final del día, por este gran supuesto que es la ley de un solo precio. Si se fijan, esto no parece como un curso ni de IFRS ni de solvencia, sino estamos hablando de la filosofía, de los fundamentos que hay detrás. Ya de ahí la explicación si es IFRS 17, si es Market Consistent Embedded Value, si es Solvencia 2, pues en realidad ya todo es una consecuencia de este fundamento. Pero ¿qué pasa con las flechas que son irregulares? Eso en estricta teoría yo no lo puedo estar replicando tan fácil en el mercado, sobre todo si esa incertidumbre proviene del número de muertos o proviene de la incertidumbre de lo que yo espero gastar, que termine gastando más para administrar mis pólizas. Eso en realidad yo no podría encontrar nada en el mercado para cubrir eso porque no es algo que sea un instrumento, al menos que existe en un mercado líquido y profundo. Por lo tanto,
Eso de manera adicional, y si nos vamos a la siguiente, yo de manera adicional voy a incorporar esto. Entonces, de tal forma que lo que yo voy a hacer es un proceso inicial de simulación. Después voy a tratar de separar cuáles son los flujos de efectivo que son como una constante. Después tratar de identificar ya en la línea de abajo los bloques amarillos, esas cosas que no pude, digamos, cubrir con flujos constantes, con flujos de instrumentos financieros, y eso es lo que va a ser mi margen por riesgo. Y lo de arriba va a representar nivel, que es algo que sí, en cierta forma, pude replicar teóricamente con instrumentos financieros. Esto es un ejercicio teórico, repito. No es simple poder encontrar instrumentos financieros. Ahorita les voy a describir algo que es un portafolio, perdón, trivial. Vámonos a la siguiente, por favor. Ya me quedan 5 minutitos. A la siguiente, por favor. Sí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si yo pudiera, y perdón que tenga la palabra CETES aquí, estamos hablando de bonos cupón cero. Si yo tengo una sucesión de flujos que es, yo necesito 1,000 soles en un año, yo necesito 900 soles en 2 años, 800 soles en 3 años y 500 soles dentro de N años. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo podría hacer es identificar un bono cupón cero que si yo lo invierto un año, me devuelva 1,000 soles. Otro bono cupón cero, teórico, que si en 2 años me devuelva 900 soles. Después un tercer bono, cupón cero, que tenga vigencia de 3 años y me devuelva al final de la vigencia esos 800 soles y así sucesivamente. Esto significa que por un lado tengo un portafolio con bonos cupón cero, que al final de un año me van a dar 1,000, al final de 2 años me van a dar 900 y al final de 3 años me van a dar 800. Entonces, si esos son mis flujos del pasivo, la mejor estimación, el valor consistente con mercado, no puede ser diferente al valor de este portafolio por la ley de un solo precio. Y ese es el fundamento de la consistencia con mercado. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Al final, lo que les quiero decir y tratando de resumir, y perdón por la frase en inglés que me gusta mucho, o sea, es tratar de resumirlo de como de, ajá, hacerlo in a nutshell. Este, el supuesto básico de las valuaciones consistentes con mercado es la ley de un solo precio, donde se dice que instrumentos financieros con flujos idénticos deben de tener el mismo precio. Que los instrumentos financieros están en un mercado líquido y profundo y esos instrumentos financieros con alta liquidez es lo que va a representar un mercado de referencia. Y que cualquier flujo de efectivo, ya sea del activo o del pasivo, se va a poder descomponer en algo relativamente cierto que yo pueda replicar en el mercado financiero y un componente que no puede ser replicado y que por lo tanto va a representar mi margen por riesgo. Y usando la ley de un solo precio se puede concluir que el valor del componente que puede ser replicado debe ser el valor de mercado del portafolio que replica esos flujos y el componente que no puede ser replicado es el margen por riesgo. ¿Sí? Yo con esto termino la exposición. Viene una parte por parte de UTEC y después pasamos a a las sesiones de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por tu participación, por la información detallada e interesante que has brindado a todos los participantes. A continuación, vamos a dar pase a nuestra asesora comercial, Catherine Sánchez, quien nos va a dar mayores detalles sobre los aspectos comerciales de este programa. Adelante, Catherine. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Podrías de repente, por favor?
No sé si se logra. ¿Me puedes compartir Sí, claro, sí, comparto. Sí, claro. para, me refiero al tema del área comercial. Aquí estamos, perfecto. Buenas noches con todos. Mi nombre es Catherine Sánchez, soy asesora comercial de UTEC Posgrado. En este caso estoy a cargo del curso de Ciencias Actuariales, que igual como el docente Fernando ya explicó muy bien el curso, pero igual vamos a resaltar ciertos puntos importantes que en este caso nos va a ayudar básicamente a quien buscamos para este curso. Cuatro puntos importantes a profesionales del sector seguro, vida y generales en áreas técnicas, financieras o de riesgos, analistas con perfiles técnicos que busquen fortalecer la capacidad del modelamiento actuarial, profesionales en banca, finanzas y consultorías, y en este caso personas con formación en matemática, estadísticas, economías que quieran aprender también de este curso, ¿no? E incursionar en este sector. Siguiente, por favor. Cuatro puntos importantes que vamos a poder o que resaltamos de este curso es lo que vamos a aprender. Básicamente, calcular reservas técnicas, vida y no vida, como ya lo explicó el docente, bajo distintos enfoques actuariales. Vamos a evaluar en este caso, las tarifas y provisiones, funcionamiento de riesgos y flujos proyectados, interpretar los resultados actuariales y en este caso, pues vamos a hacer una entrega de pricing con una visión completa del equilibrio técnico y del seguro, ¿sí? Son cuatro puntos que nosotros resaltamos que vas a poder llevarte al culminar este curso. Siguiente, por favor. Nos vamos a la parte importante que es el área comercial donde nosotros nos enfocamos en este momento. Como les mencionaba, mi nombre es Catherine Sánchez. En este caso tengo el correo, el WhatsApp. No sé si puedo por chat indicar un número en este caso, porque ahorita el WhatsApp corporativo tengo un pequeño detalle con el WhatsApp, no lo estoy utilizando, pero sí puedo compartir otro número para que cualquier consulta o duda se puedan contactar a través de ese medio o correo, ¿sí? Ahora, la inversión regular del curso es de 3.500 soles. Iniciamos las clases este 20 de julio. La modalidad es completamente virtual y la frecuencia en este caso son 2 veces por semana, que van a ser los lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. ¿Sí? Esas son las frecuencias. Al finalizar va a haber una evaluación. También entregamos una certificación a nombre de UTEC. Los que ya tal vez han pedido información o desean, en el brochure también se les indica qué es lo que indica exactamente el certificado cuando culminen el curso. Y en este caso, les comento una buena y mala noticia, que si bien es cierto, el curso inicia este 20 de julio, para este inicio ya estamos contando con muy poquitas vacantes, ¿sí? Entonces es muy importante mencionarlo porque muchas personas dicen, señorita, sí, pero yo todavía voy a hacerlo, no sé, para la quincena de julio. Entonces lo mencionamos porque las inscripciones se dictan de acuerdo a los pagos que vayan realizando. Y en este caso sí tenemos muy poquitas vacantes para este inicio. Y en todo caso lo estaríamos programando para una próxima edición que me imagino que va a ser muy próximo. Así que cualquier consulta o duda se pueden comunicar a través del correo. Voy a escribir por el chat un número donde se pueden contactar directamente conmigo por WhatsApp. Y si tienen alguna consulta referente a la inversión, en este caso, si de repente la universidad también les da la opción de poder hacer un pago en cuotas, lo pueden fraccionar hasta en 4 cuotas sin intereses. Es un beneficio que da la universidad. Así que cualquier consulta, duda, por favor anoten el correo o en este caso el número de WhatsApp que voy a dictar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti, Catherine, por la información valiosa que nos has compartido esta noche. A continuación vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Fernando, ¿qué desafíos prácticos enfrentan los actuarios al intentar asegurar que las valuaciones de reservas técnicas sean realmente consistentes con el comportamiento del mercado, especialmente en entornos de alta volatilidad financiera?
Sí, digo, a ver, los retos son varios. O sea, primero podemos, o sea, decir, a ver, tratar de separar qué es lo observable y qué no es lo observable. ¿Ok? Después, ¿para qué quiero hacer esa medición? Si yo quiero hacerlo para esa medición para cumplir con solvencia 2, pues en realidad lo que quiero medir es esa volatilidad. Si hay mucha volatilidad, voy a necesitar más requerimiento de capital. Esto simplemente es una herramienta que nos sirve como punto de partida para medir esa volatilidad. ¿Ok? En el caso de IFRS 17, que ya es estados financieros, que ya es información financiera, en realidad en estos ambientes de alta volatilidad, pues no los debemos de estar reflejando en la información financiera, porque precisamente el dinero en el que estamos invirtiendo en nuestras reservas también se puede estar moviendo así. Entonces, ahí hay otras decisiones contables para manejar de manera contable a través de lo que llamamos el ORI, esa volatilidad. Entonces, ahí el reto es tratar de empatar y de calzar mis flujos de los instrumentos financieros con los flujos del pasivo y que las decisiones contables que yo esté tomando vayan de la mano, ¿no? Mucho de esto en el curso les puedo mostrar en la parte de reservas técnicas, un poco las decisiones que se han ido tomando en IFRS 17, cómo una mala decisión en los instrumentos financieros nos ha llevado a tener resultados de seguros positivos y esa utilidad se va con el resultado financiero, ¿no? Este, y bueno, ese creo que es un reto. Y bueno, ya después los retos actuariales de la estimación, ¿no? De obtener una buena tabla de mortalidad, una buena supuesto de persistencia, bueno, o de cancelación, ¿no? Buenos supuestos de frecuencia, de severidad, sobre todo en no vida, ¿no? Ver qué riesgo, repito, no es replicable o no es observable en el mercado. Y fuera de eso, pues ya lo demás, pues es precisamente hacer las estimaciones ya de los flujos, ¿no? La otra es hacer, bueno, el manejo de la inflación para mí también es muy complicado. Porque muchas veces decimos, ah, bueno, la inflación es observable en el mercado. Pero yo les puedo decir que por lo menos en Latinoamérica, la inflación del sector gastos médicos y la inflación, perdón, la inflación del sector automotriz y la inflación del sector gastos médicos no es observable en el mercado. No está implícito en ninguna curva de tasas de descuento. Entonces, ese es también un buen reto al que nos podemos estar enfrentando. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta, Fernando. ¿Qué diferencias clave existen entre una evaluación tradicional actuarial y una evaluación consistente con mercado en términos de impacto en pricing, reservas y gestión del riesgo en una aseguradora? Déjame tratar de comentarle, porque al final del día, hoy en día, estos son las valuaciones actuariales. Ya deben de estar considerando esto. Si yo los comparo con un libro de los 80, 90 o 2000, pues sí, las diferencias es que las metodologías de reserva no buscan nivelar, o sea, en un entorno de consistencia con mercado son los flujos tal cual espero, y en el caso de las reservas niveladas, pues yo recalculo una prima nivelada, ¿no? La pérdida del inicio la voy a compensar de alguna forma. Entonces, hago esas metodologías o esas herramientas actuariales tradicionales o del pasado para reflejar. Entonces, todos los sistemas modificados de reserva, toda la parte de reservas de prima nivelada, pues desaparecen. Es más, ya debieron de haber desaparecido en muchos de los países. Por ejemplo, en Perú ya estamos a 2028 de que entre NIF 17, ¿no? Pero va más, o sea, yo podría decir que lo que entendemos por valuación actuarial de reservas es esto. En el pricing,
pues al final del día no es tan necesario decir o considerar tanto del mercado, sino más bien una expectativa propia futura. Pero es que ese número no necesariamente lo vas a ver. Eso ya es decisión del negocio, eso ya es estrategia del negocio en el caso de pricing. Pero en el caso de pricing, sí tenemos que estar utilizando siempre la mejor estimación de lo que yo espero pagar. ¿Sí? Genial, gracias. Tenemos dos consultas más. A ver, en el caso peruano, el modelo Mark to Model de la SBS ha desarrollado e implementado tasas de descuento y prima de liquidez para valoraciones del pasivo, también tablas de mortalidad oficiales y por último la gestión de activos y pasivos. ¿Existen otros factores que el regulador debería considerar en desarrollar para tener un modelo integral consistente con mercado? A ver, al final del día, o sea, si el regulador proporciona una tabla de mortalidad, hay que asegurarnos que esa tabla de mortalidad realmente es la mejor estimación de los muertos de mi portafolio. Lo más probable es que sí, ¿ok? A veces es mejor tener una tabla que nos esté proporcionando el regulador, siempre y cuando el regulador lo haya construido sin los márgenes prudenciales ni nada, para que yo pueda estarlo reflejando. La cancelación no creo que sea un parámetro porque eso sí depende de muchas prácticas de las aseguradoras, ni la frecuencia ni la severidad. Yo creo que tal vez sería la pura tabla de mortalidad. En el caso de las tasas de descuento, pues el regulador debe de estar diciendo, oye, a ver, pues la tasa libre, perdón, la tasa libre de riesgo y tiene que ser comparable con la observable en ese periodo de evaluación. Y en el caso de la prima de liquidez, pues la SBS lo ha materializado como el bola, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se puede considerar como una prima de liquidez. La prima de liquidez, que es ese componente adicional, es precisamente por algo que dice IFRS 17, que es este valor consistente con mercado que yo tengo que tener de mis activos y pasivos de contratos de seguros, pues es una cantidad de dinero que yo aseguradora necesito para cumplir con mis obligaciones. Esa palabra es bien importante, cumplir. Eso significa que yo me estoy quedando con la obligación y estoy haciendo una estimación de cuánto me puede costar y por lo tanto el margen por riesgo ya es un ajuste por riesgo y es una medida de la incertidumbre de ese monto que pueden tener, la incertidumbre que tienen el monto y el tiempo de dichos flujos. Genial. ¿Qué sucede si el monto de pérdida por siniestros que había estimado difiere mucho de mis estimaciones que hice usando métodos estadísticos? ¿Qué acciones toma una aseguradora en ese momento? Depende también el marco, pero lo que siempre deberíamos de estar haciendo, el común denominador, es evaluar si ese cambio ya es sistemático, si ya es repetido, vamos a decirlo así. Oye, me equivoqué, o sea, yo pensaba que eran 8 muertos y fueron 9. Y el siguiente año fueron 10. Y el siguiente año fueron 10. Y el siguiente año fueron 9. ¿Ok? Pues entonces yo ya debería de evaluar que en realidad el 8 no es bueno. Tiene que estar algo alrededor del 9.5. ¿Ok? Eso es un escenario. Otro escenario de que es, oye, yo estoy esperando 8, pero se me murieron 9. Al siguiente año se me murieron 7. Al siguiente año se me murieron 6. Al siguiente año se me murieron 10. Ujú. Entonces el 8 sigue siendo totalmente válido. Pero lo que debe de aumentar es el margen de riesgo. Porque estoy observando, pues casi casi hasta un 25% de desviación, ¿no? Perfecto, perfecto, Fernando. Bueno, estimados participantes, hemos absuelto todas sus interrogantes. Muchas gracias a todos por participar en la clase maestra Evaluaciones consistentes con mercado. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías
y programas. Agradecemos especialmente a Fernando Patricio Belauzarán, que nos ha acompañado con su ponencia magistral esta noche. Muchas gracias, Fernando. A nuestra asesora comercial, Catherine Sánchez, que ha brindado toda la información comercial a ustedes, los participantes de esta clase maestra. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.